Todos los martes, 17 horas. Te esperamos en Un Nuevo Sol. Con la conducción de María Isabel García, Rosario Vicondo, Bautista Sestac y la participación de Mónica del Río en la sección Cultura de la Vida. Comentaremos esos temas que le interesan a la sociedad, porque buscamos la verdad, la fuerza que nos da liberación. Te esperamos todos los martes, 17 horas, en Radio 3, FM 93.7. La fuerza que nos da liberación, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta. Buenas tardes, queridos oyentes. Ya el martes pasado, martes 15 de diciembre, estuvimos diciendo que era el último día de este año de Un Nuevo Sol. Este año tan atípico, que hicimos el programa muchas veces desde casa. El martes pasado pudimos estar los conductores en la radio, también tuvimos un resumen de Mónica del Río en la sección de Cultura de la Vida sobre lo que había pasado con esta ley de aborto en diputados, y como este tema nos preocupa tanto y queremos tener a nuestros oyentes bien informados de lo que está pasando en esta época de Navidad, en esta época que deberíamos estar pensando en otras cosas. Hoy vamos a hacer un resumen con Mónica de todo lo que pasó la semana pasada en Senadores, donde llegó este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, para que Mónica nos explique y estemos al día con la información de qué pasó en el Senado y cómo estamos hoy en día. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, María Isabel. Un gusto saludarte. Y a los soles por medio de la radio también, aunque no vayan a estar en el piso. Te cuento, la semana pasada se hicieron 3 rondas de expositores en el Senado, o sea, una cosa más corta de lo que se hizo en diputados, sin que hablar con respecto al 2018. Y después esto se discutió en el ámbito de los senadores, se giró el dictamen como se hace para que lo firmen los senadores que integran las 3 comisiones que tenían competencia en esto, ¿no? Empezando por la cabecera. La primera firma del dictamen es de la pampeana Norma Durango, presidente de la banca de la mujer en el Senado. No hubo expositores, algunos muy buenos, interesantes, otros no me gustaron. En general los argumentos de los verdes son bastante remanidos. Abrió esta ronda de expositores en el Senado el doctor Pablo Garat, que es el rector de la Facultad de Derecho de la UCA. Él le dijo, bueno, este proyecto que están analizando es el proyecto que remitió a diputados. Y ustedes lo que tienen que ver son 3 cosas. Si supera el test de constitucionalidad, es decir, si ese proyecto está en consonancia con la Constitución Nacional, si supera el test de convencionalidad, es decir, si guarda relación con lo que dicen los tratados de derechos humanos en las condiciones de vigencia en el país, y finalmente el test de congruencia, que es, a ver, ¿esto es compatible con los códigos de fondo, con el civil y con el penal? Bueno, evidentemente en el análisis surge que no. Esto último que acabamos de mencionar, por ejemplo, sabemos que el artículo 19 del Código Civil dice que la vida comienza con la concepción. Y Garat enfatizó que todo nuestro ordenamiento jurídico se apoya en una regla de oro que es el interés superior del niño, ¿no? Esto lo hemos mencionado muchas veces en el programa, que incluso cuando haya conflictos de intereses, tiene que prevalecer este interés superior del niño. Después estuvo Gilavedra, que ya había estado en otras oportunidades, que dijo algo similar, esto que dicen los aborteros, que un embrión no es una persona, que el no nacido no es un ser humano, persona iba a decir yo sin querer, pero Gilavedra jamás. Y porque él considera que en realidad durante el embarazo hay un proyecto de vida. Otro constitucionalista que habló fue Gil Domínguez, muy conocido, que siempre participó de esto. Gil Domínguez se centró en este tema de lo que son las reservas y las declaraciones, porque dice incluso el presidente del Comité de los Derechos del Niño, que fue el que cerró todas estas rondas de exposiciones, que Argentina no hizo una reserva, que es una declaración interpretativa, que eso es un mito, que no hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que hay que tomar del tratado? Nosotros lo dijimos muchas veces también, que no hace falta ser abogado cuando tenemos una convención que dice que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, que ese es el texto
de la Convención, del artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño, y que Argentina amplió esa garantía, o sea que todo niño desde la concepción tiene derecho intrínseco a la vida. No hay que ser especialista, pero Gil Domínguez decía que el objeto y fin del tratado están establecidos no solamente por la textualidad del tratado, sino también por las recomendaciones de los órganos de aplicación. Estos comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos, que son varios en Naciones Unidas, que son organismos ideológicos. El padre Sanabuja hablaba en realidad como una usina de perversión de los derechos humanos. Y bueno, Gil Domínguez dijo que había que ver las dos cosas. Uno, lo que dice el texto del tratado, y por otro lado también lo que dicen estos comités de seguimiento, lo cual es absurdo. Uno se da cuenta, aún no siendo abogado, que ningún Estado firmaría un tratado en estas condiciones. Nunca sabrías lo que está firmando. Si el comité de seguimiento te va a seguir reinterpretando el tratado y te va a seguir releyendo y diciendo cosas distintas, ¿qué Estado podría firmarlo? Habló otro constitucionalista que es Alberto Bianchi. Bianchi destacó que es una ley que se presenta como una ley de derechos, ¿no? Porque siempre escuchamos hablar de esto como los derechos de la mujer. Y destacó que es también una ley de obligaciones y muy grave, porque puede llevar a la cárcel incluso con los que no cumplen con esas obligaciones. Bianchi se refería así a los médicos, y él resaltó, por ejemplo, se dice que es una ley a favor de las mujeres, pero no de todas las mujeres, porque ¿qué va a pasar con las médicas? Las mujeres que ejercen la medicina y que se oponen al aborto van a terminar siendo las víctimas de la ley. Una abortista conocida que habló fue Aida Kemelmacher de Carlucci. Carlucci tuvo, sabemos, un rol preponderante en la redacción de la parte de familia del Código Civil, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, y ella dice, lo ha dicho otras veces y lo sostuvo acá, que en la base del derecho está la noción de conflicto, que ningún derecho es absoluto. En este caso, decía Kemelmacher, por más que sean de distinto rango y todos los cuestionamientos que se le pueden hacer a su razonamiento, hay, decía, tensión entre dos derechos. Por un lado, la autonomía de la gestante y por el otro, la vida del feto. Entonces decía, ninguno de los dos derechos son absolutos y es el legislador el que tiene que resolver ese conflicto. Después habló también otro constitucionalista. La primera ronda en general fue de abogados y particularmente de constitucionalistas. Después en la segunda tuvimos más médicos, ¿no? Por eso ahora estamos mencionando muchos constitucionalistas. Alfredo Vítolo, constitucionalista, dijo que no tenemos ningún tratado que reconozca ni expresa ni implícitamente ese derecho al aborto, como dicen los abortistas. Y reconoció que sí, que hay comité de seguimiento de los tratados que han formulado observaciones y recomendaciones para que ese pseudo derecho se legalice, pero no son disposiciones de cumplimiento obligatorio para nuestro país. Vito lo remarcó eso. Las recomendaciones de los comités no nos generan obligaciones. Habló también Alfonso Santiago, que es doctor en Derecho y es el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, y él pivoteó todo su discurso sobre un hecho incontrastable que es el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. En eso, dijo, se funda todo el sistema político y jurídico del país. Y bueno, le exhortó a los senadores particularmente, a esos que representan a las provincias, a votar a favor de las dos vidas, porque le recordaba, y bien le recordaba a Alfonso Santiago, que los más de los textos constitucionales provinciales protegen la vida desde la concepción. Bueno, no quisiera ni nombrarlo, pero habló también un docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Alejandro Ocio. Bueno, ese dijo que la protección de la vida es gradual e incremental, algo que hemos escuchado mucho, ¿no?, últimamente, que no es absoluto el derecho a la vida, que la vida es gradual y su protección también, o sea, como que es más persona a medida que avance más el embarazo. Después tuvimos esa segunda ronda donde anticipamos había más médicos, y esa segunda ronda la abrió Estela Maris Manzano.
Manzano es la ginecóloga de Chubut que practicó, entre otros muchos, porque se dedicaba a eso, hacer ese aborto tardío, porque era de 24 semanas de gestación, si mal no recuerdo en este momento, del caso Fall. Y bueno, Manzano brega por el aborto y entre las cosas que repitió es que el aborto es menos peligroso que seguir adelante con el embarazo y parir. Después habló María de Urraza, una médica que me impresionó por su valentía, porque es médica de un hospital público, del hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela. Dijo varias cosas, pero resaltaba, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, donde ella trabaja, el aborto ya es libre, porque cualquiera que quiera abortar, y lo hemos repetido también en el programa, se acerca a un hospital público y aborta, y además se lo hacen gratis. Habló de las dramáticas complicaciones que tienen los abortos que se realizan en los hospitales, porque nosotros escuchamos, por ejemplo, al doctor Sebastiani, que volvió a hablar en el Senado, ya vamos a llegar a él, pero bueno, hablar en diputados y decir que se hacía asistolia, o sea, separaban las sístoles, se detenía el corazón del bebé, se lo mataba en el vientre materno, ¿no? Para que eso no provoque un shock emocional en el personal de salud. Pero Urraza le decía que eso en el público no pasa en general, que en el público sí hay bebés que nacen vivos, y dice que hay abortos tardíos donde los fetos terminan en las chatas o en los inodoros, y volvió a repetir algo que dice, no sé por qué les causó gracia cuando lo dije, pero es la realidad. Los fetos de 24 semanas que se abortan lloran, los fetos que nacen vivos y tienen esa edad gestacional lloran. Después habló Tarragona. Sonia Tarragona es la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, y ella habló particularmente, porque esa es su área en la gestión, de los costos de la legalización del aborto. Esto de que el aborto, por más que implique gastos para el Estado, las pastillas de misoprostol, la atención, siempre es más barato que atender las complicaciones del aborto clandestino. Bueno, es una cosa que ya le habíamos escuchado incluso al ministro de Salud, a Ginés González García. Es una cosa totalmente accidental. ¿Qué me sale más barato si dejarlo vivir o matarlo? En general me sale más barato matarlo también, ¿no? O sea, no hay mejor forma, por ejemplo, de mejorar el sistema previsional que eliminando jubilados. O sea, siempre matar va a ser más barato para el Estado. Después habló María Lourdes González Bernardi. Esto me sorprendió, porque es uruguaya y es obstetra, y está a cargo del área de obstetricia del principal hospital público de Montevideo. Y como todos habían relatado las maravillas del Uruguay después de la legalización, me sorprendió que justamente alguien del hospital público y a cargo ni más ni menos que del área de obstetricia venga a decir que la mortalidad materna, en primer lugar en Uruguay ya la venían reduciendo, dijo ella, antes del aborto, lo cual es cierto, porque habían metido antes los uruguayos los sistemas de consejería, donde ya le recomendaban el uso del misoprostol y otros abortivos, anticonceptivos de posible efecto abortivo, y con eso ya habían reducido la mortalidad materna, era muy baja, prácticamente después fue nula, pero se había reducido antes. Otra cosa que dijo la médica uruguaya fue que la legalización del aborto no disminuyó su práctica, sino que esos abortos que tienen ahora registrados aumentaron, lo cual es cierto también, los hemos visto por las cifras del Ministerio de Salud del Uruguay, y que el 40% de los ginecólogos de Uruguay son objetores de conciencia. Habló una catamarqueña, ginecóloga, también María Cecilia Ávila. Los catamarqueños fueron muy firmes en contra de este proyecto. Me hablaron sin eufemismo. Esta médica, por ejemplo, dijo que acá lo que estaban buscando era normalizar el asesinato de un bebé y transformar a los ginecólogos en partícipes necesarios, en sicarios, que era un proyecto genocida. Después una constitucionalista, que es directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, María Angélica Geli, volvió a hablar, ella ya había mencionado este eufemismo, que también destacamos en muchos programas, de la interrupción legal del embarazo, en diputados lo dijo, interrumpir es pausar, y esto no se puede reanudar.
Y como le habían tildado de antiderechos, después que habló en diputados, varios medios, lo volvió a decir, porque dijo, miren, en Estados Unidos, que es un país madre para estas cosas, que tiene ese famoso fallo desde la década del 70 de Roe versus Wade, y que tanto ha promovido el aborto y han llegado a ese aborto espeluznante de nacimiento parcial, dice, no hablan así, ni ahí hablan así. O sea, allá siguen hablando de pro-life y pro-choice, ¿no? Nadie le dice antiderechos. Habló también Susana Chiarotti. Lo de Chiarotti lo destaco porque Chiarotti, además de ser miembro de una ONG abortista de mucho peso en Latinoamérica, como es el CLADEM, es nuestra experta argentina en el comité de seguimiento de la Convención Interamericana de Belén do Pará. Nosotros hemos hablado porque incluso en diputados había avanzado un proyecto, ahora quedó todo frisado, se está tratando solamente estas cosas que están en el temario de extraordinarias que mandó Fernández, pero habíamos visto que habían despachado un proyecto que le quería otorgar jerarquía constitucional a esa convención y nosotros dijimos, ojo, ¿no? Porque esa convención mete muchas cosas y tiene ese estilo de interpretación de la convención del CLADEM que puso otra vez de manifiesto cuando expuso Chiarotti. Hablan de embarazo infantil forzado y dicen que cada vez que una niña queda embarazada sin haberlo buscado, estamos hablando de un embarazo forzado. Nosotros hablamos en el programa que habían traído un término que se había acuñado en las guerras de Bosnia y bueno, después se había debatido mucho cuando se hizo el estatuto de la Corte Penal Internacional y ella lo volvió a meter esto y destacó que el embarazo forzado tiene que ser considerado tortura. De la UCA hablaron varios, entre ellos el doctor Nicolás Laferrière, que además de ser doctor en ciencias jurídicas es un especialista en bioética. Yo hace muchas décadas que me lo vengo cruzando a Laferrière en distintos eventos pro vida, así que me consta, digamos, su larga militancia pro vida y su preparación. Una cosa en la que hizo hincapié, porque los abortistas te dicen, bueno, acá no agregamos nada, porque ya hay causales de excepción en el 86, y en realidad lo único que se le está agregando a lo vigente es que hay aborto libre hasta la semana 14, pero bueno, la Ferrer destacó esto, que aun que fuera válido el 86 vigente, es ese artículo que tenemos, dice que se puede hacer el aborto si hay peligro para la vida o la salud de la mujer y cuando ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Y habló mucho de eso, ¿no? De cómo cambia la cosa el quitarle esa última frase de que no puede ser evitado por otros medios. Sí, que no lo dicen nunca los abortistas. No, jamás. Y además y bueno, que eso es no punible, que quiere decir que no sería castigado y ellos lo hablan como si fuera legal. Derecho, claro. Más que eso, todavía un derecho. Y bueno, y después empezó la tercera ronda, la última, en la que abrió Barra. Barra fue juez de la Corte Suprema de Justicia, fue ministro de Justicia, fue en el 94, cuando se incorporan los tratados internacionales, convencional constituyente, y Barra se dedicó a hablar de eso que tanto mencionamos, que es la ley 23849, esa con la que Argentina aprueba la convención, esa ley que como la convención tiene jerarquía constitucional en nuestro país, la que dice que acá se es niño desde la concepción. Así que, y mencionó incluso Barra que otros países cuando aprobaron la convención hicieron lo mismo. Él dijo, por ejemplo, que lo había hecho entre otros Guatemala, que otros países hicieron lo contrario. En el caso de Francia, por ejemplo, que dejó asentado que la convención, ellos no lo tienen desde la concepción, no tienen lo que dice la convención, sin esa ampliación que le hizo Argentina, o sea, desde el nacimiento hasta los 18 años, la protección del niño y de todos sus derechos, pero Francia dejó asentado al aprobar que esa convención no puede ser interpretada en Francia en contra de la legalización del aborto. Bueno, así mostraba cómo cada país soberanamente había establecido las formas en que iba a tener vigencia
en su territorio la convención. Volvió a hablar este médico que anticipamos, Mario Sebastián, el ginecólogo abortista del Hospital Italiano. Y claro, la otra vez causó mucho ruido con eso de la Sistolia Sebastiani, porque esto fue objeto de preguntas, en un momento que los senadores se las pudieron hacer a los expositores, ¿no? ¿Qué hacen con un feto que es viable? ¿Qué pasa cuando esto que decía la médica de Florencia Varela, ¿no? Si quedan achatas, si llora. Y él dijo que se considera aborto cuando no hay viabilidad, que no era lo que había dicho un diputado, pero ahora remarcó esto como para que no sea tan espeluznante el proyecto. Dijo, si el feto es viable, ya no es aborto. Habló Carolina Pavía, una psicóloga que tiene 20 años trabajando en la rehabilitación terapéutica post-aborto, ¿no? Y ella mencionaba, hay otros profesionales, otros psicólogos que le dicen a las mujeres que aborten, que total no pasa nada, y que ella tiene alguna paciente que después de practicarse un aborto trató de suicidarse. Y dio un ejemplo impresionante para los que estamos lejos de esa situación. Contó el caso de una mujer a la que la reminiscencia, decía ella, postraumática del aborto, no le permitía escuchar el sonido del extractor de saliva del dentista. Esta mujer que se había hecho el aborto había ido al dentista, después la había visto a ella y le había dicho no podía soportar ese sonido del extractor de saliva porque me recordaba el ruido de la aspiración del bebé, que era el método abortivo que habían usado con ella. Habló Fernando Toller, me gustó mucho, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Austral. Toller decía que esta sería la ley de aborto más extrema del mundo occidental. Reflexionó sobre varios aspectos del proyecto, por ejemplo, de la amplitud que tiene ese concepto de salud integral, ¿no es cierto? Esto de que todos terminen, por ejemplo, en los datos que brindó la provincia de Buenos Aires, el 97% de los abortos se acogen a este supuesto de salud integral, que puede ser, me dejó mi pareja, tengo miedo de perder el empleo. Destacó que a los médicos se les generan con esto un montón de obligaciones que tienen que cumplir contra el reloj, que está prohibida la consejería provida, porque el médico se tiene que atener a darle una información que no tenga nada que ver con sus convicciones. Bueno, que el médico podría llegar a ser encarcelado por hacer un aborto o por no hacerlo. Otra cosa que destacó Toller, porque siempre habla de esta objeción de conciencia institucional que tanto se coarta, es que se obliga a las instituciones privadas, incluso a las confesionales, nosotros habíamos dicho en algún momento, porque se las obliga a cooperar con la práctica, a ocuparse de la derivación, a garantizarle a la mujer el aborto. Entonces Toller decía, esto no pasa en el plano privado, porque a un médico le permiten ser objetor de conciencia. ¿Y por qué? Planteaba él, cuando 4 personas se asocian, 4 médicos ponen una clínica, pierden esos derechos que tienen en forma privada, porque después la institución no puede hacer objeción de conciencia. Una cosa que dijo que no habían dicho otros también es esto de que antes se hablaba, o se habla en el penal, de que el aborto tiene que ser practicado por un médico diplomado. Dice, el aborto será penado en caso de que, y menciona el penal al médico diplomado. Y que ahora no se habla más de médico diplomado, se habla de personal de salud, que es una cosa mucho más laxa, mucho más amplia. Y dice, ¿cómo? Dejamos de lado esta obligación de que el aborto lo haga un médico, no era que estábamos buscando que el aborto sea seguro, entre comillas, ¿no? Sí, además la importancia de las palabras, porque hasta cuando está escrito, por ejemplo, que un niño desde la concepción se empieza a tergiversar y decir cualquier cosa, profesional de la salud puede incluir cualquier cosa. Súper amplio, súper amplio. Después habló Menem, hacia el final casi de la ronda de expositores. Menem, sabemos todos, que fue senador y que además fue el presidente de la Convención Constituyente del 94, no fue un constituyente, un convencional más. Así que
era muy importante la palabra de Menem. Bueno, habló primero desde lo biológico, repitió las frases incontrastables de la Academia Nacional de Medicina y después se dedicó al derecho, que es lo suyo, y taxativamente dijo que este proyecto de ley va en contra del bloque de constitucionalidad y de los tratados de derechos humanos, que el mismo proyecto invoca, decía Menem, ¿no? Es cierto que están mencionados la Convención de los Derechos del Niño, con su ley aprobatoria, bueno. Y él decía que el Tratado de Viena dice que cualquier declaración constituye una reserva. Así que en este país el niño debe ser respetado en su derecho a vivir desde la concepción. Y cerró el presidente del Comité de los Derechos del Niño, Pedernera Reina, un uruguayo que me pareció súper soberbio, además en la forma de exponer, porque empezó: somos el órgano creado por la Convención, somos el órgano de control de aplicación del tratado, somos la autoridad competente para interpretar la Convención. Incluso le decía, un poco para apretar a los senadores, por un lado que el proyecto está alineado con las recomendaciones del comité. Sí, sabemos que es un grupo ideológico a favor del aborto, entonces que las recomendaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño no tienen nada que ver con el tratado en las condiciones de vigencia en el país. Y destacó Pedernera Reina que ellos no hacen recomendaciones a los gobiernos, ¿no? Esto es cierto, sino que hacen recomendaciones para el Estado argentino. Y él le decía a los legisladores: el Estado tiene 3 poderes y el Estado también lo integran ustedes. O sea, como que tenían que dar respuesta a los senadores a esas recomendaciones ideologizadas de los comités de seguimiento. Así que bueno, ahí terminó la tercera ronda. Ese mismo día se abrió la discusión entre los senadores, estaban como apurados para pasar el dictamen para la firma, ahí llegaron arañando. Hubo 2 senadores que firmaron en disidencia. Uno fue el entrerriano Cuader, que se considera uno de los dudosos aún en este momento, y otro fue un rionegrino que está a favor del aborto, que pertenece al bloque de Juntos Somos Río Negro, que fue gobernador de Río Negro, que es Alberto Hueretilnec, ¿no? Que en este momento tenés todos los medios de comunicación diciendo que puede variar el tratamiento del aborto y el destino de este proyecto, porque los verdes se lo daban por aprobado en el Senado. Para eso está el presidente recorriendo provincias y hablando personalmente con senadores. Incluso es muy polémico este giro que ha dado en Salta el oficialista Sergio Levi, el oso le dicen a Levi, ¿no? Que siempre fue celeste. Incluso ha presentado proyectos para que se declare el Día del Niño por Nacer, que lo tenemos por decreto para que se declare en el Congreso, y bueno, y ahora sale con que en realidad votaría verde el salteño. Hoy aparecieron en Salta carteles, afiches callejeros que le pedían a Levi que mantenga las convicciones y que vote a conciencia, ¿no? Que no se deje presionar por el Ejecutivo Nacional. Y así como Levi, saltó el otro día Hueretilnec, que si bien firmó el dictamen en disidencia parcial, dijo que en la votación se podría abstener. Entonces, bueno, los verdes ahí están recalculando porque están muy justos con los votos y parece que más de uno se podría sumar a esto de Hueretilnec, con lo cual no le darían los números, no le quedaría otro que modificarlo en el Senado y volverlo a diputados. Esta es la expectativa en este momento. ¿Qué es lo que está pidiendo el ex gobernador rionegrino? Que cuando se hace un aborto en caso de violación, y no es una nena de menos de 13 años, es una chica que tiene más, o sea que se dio cuenta, que fue violada, que quedó embarazada, que se limite el momento para hacer el aborto, que no pueda superar ese embarazo las 22 semanas de gestación, y que además tenga que hacer una denuncia penal. Por supuesto que Levi es abortista, no dijo este proyecto criminal, ¿no? Pero está reclamando límites. Otro límite importante que pide Hueretilnec dice que
después de la semana 14 ya no se hagan abortos, salvo que esté en peligro la vida de la mujer embarazada, no ya el peligro para la salud física, psíquica y social. Y otros cambios que pidió tienen que ver con los médicos, porque dice que el artículo 5 del proyecto, que es el que que dice que no pueden hacer consideraciones personales o religiosas o axiológicas los médicos y que tienen que hacer prevalecer la autonomía de la voluntad de la gestante. O sea, esta redacción que tiene el proyecto hoy, y alguno lo mencionó, de los expositores en el Congreso, convierte a los médicos en ejecutores del deseo de la mujer. Prácticamente son eso, la mujer va, pide el aborto y el médico no puede decir ni mu, tiene que hacer el aborto. Y señalaba el rionegrino que bueno, no se puede hacer que el médico no participe, que la decisión la tome la mujer y que después el aborto pueda tener alguna complicación y el médico se tenga que hacer cargo, incluso que puede ser acusado de mala praxis, ¿no? Así que bueno, esto fue lo que pidió, que no sea un derecho absoluto de la mujer del cual de la decisión el médico no participa. Así que esto es lo que se baraja en este momento, con lo cual no se sabe si el 29 se puede aprobar en el Senado. Está esta opción de modificarlo, que dice que si no lo modificarían podría incluso ser rechazado, con lo cual, bueno, 2 rechazos en tan poco tiempo harían que no puedan avanzar. O sea, de hecho, bueno, habían dicho que sí, que lo iban a presentar tantas veces como hiciera falta, pero de hecho ya hay legisladores que piden, bueno, si esto no sale, córtenla por 2 o 3 años, porque esto agota, no podemos estar debatiendo esto siempre, ¿no? Así que es el panorama. No se sabe qué pasará el 29. Estamos en este momento con presiones de un lado y de otro sobre los senadores, como te mencioné, en el caso del salteño, que cambia de voto para que no lo cambie. Lo mismo había pasado con la senadora Silvina García Larraburu, que había votado en contra la otra vez y esta vez dijo que iba a votar a favor y firmó el dictamen. Así que bueno, no podemos anticipar nada de lo que va a suceder el día 29. Estas negociaciones no entran en una cabeza que tenga moral o que no esté tan pervertida. Parece que esto no puede pasar, pero increíble tantas presiones y bueno, y intentar buscar, se sabe que esto están matando niños y lo quieren suavizar un poquito con causales, con fechas y para que esto entre y después se hacen todos los abortos que hay. Bueno, pero en el Senado hay mucha presión, o sea, el presidente está recorriendo provincias y ofreciendo obras públicas, ¿no? Ahí hay un toma y daca como para que el gobernador después apriete a sus senadores. Realmente el que está convencido, bueno, no lo van a hacer cambiar de idea, pero después están los otros que son influenciables, llamémosle por ser benévolos, y bueno, y ahí está la acción del presidente. Incluso puede haber un giro de la gente de Cambiemos, porque hay un grupo del PRO particularmente que piensa que bueno, sería darle un triunfo a Alberto Fernández, que quería aborto y que lo saque, y entonces algunos de Cambiemos que han votado a favor la otra vez, como es el caso de la cordobesa Rodríguez Machado, podrían cambiar el voto. Así que todo está y de vuelta, en este momento no se sabe qué va a pasar. Bueno, Mónica, gracias por tenernos informados. No son noticias muy buenas, sobre todo en esta época. Estamos a 2 días de Nochebuena, de Navidad, pero bueno, tenemos que estar informados y seguir hablando y difundiendo lo que podamos de la cultura de la vida, porque con ley o sin ley, bueno, vamos a seguir defendiendo al niño por nacer y toda vida, y no queremos esto para nuestro país. Sin embargo, las estadísticas decían que el 60% de la población es pro vida, pero bueno, están haciendo tantas negociaciones en este año tan difícil que realmente... Te voy a decir algo lindo ahora, en el cierre, porque siempre me digo cosas feas que no tienen nada que ver con lo que pasa en el Congreso, porque en el Congreso solo encuentro cosas feas.
Desde mi casa, vos sabés que vivo en Vicente López, cerca de General Paz y Panamericana, anoche vi perfectamente la estrella de Belén. Ah, Me emocionó ver la estrella de Belén, tomé alguna foto también. Y bueno, increíble, yo creo que hacia ahí marchamos, increíble. Después de Dar mucha 800 años, claro, hemos vuelto a ver la estrella de Belén. Y bueno, tuve esa gracia de que la pude ver de mi casa, tenía que llevar a un hijo de 6, traté de demorarme en el viaje porque dije, allá es más abierto, por ahí allá la veo, estuvimos con mi esposo subiendo puentes a ver de dónde veíamos mejor y al final, medio frustrados, vinimos a casa y desde el fondo de casa la vimos perfectamente. Así que bueno, fue un regalo de Dios para la Navidad. Les deseo a todos, a los oyentes, a los que hacen el programa, a vos y a los chicos, santa y feliz Navidad. Bueno, muchas gracias, Mónica, y bueno, estaremos dando la información que sea de cultura a la vida, o más bien esto es cultura a la muerte, pero siempre seguiremos apostando por la vida. Bien. Bueno, muchas hasta gracias. siempre. Feliz Navidad, Mónica. Adiós. Lo mismo para ustedes. Así me arranqué la vida, aunque prepares mi muerte y me desgarres el alma, no dejaré de amarte nunca yo. Y si destrozas mis sueños y olvidas que soy pequeño, si crees que aún no soy nada, igual por ti muero, mamá de amor. Podrás borrar mi memoria, arrancarme de tus brazos, hacer de cuenta que nada pasó, desbaratarme en pedazos. Pero si cambias de planes, te ofrezco 1001 sonrisas, dormir tranquilo en las tardes, calmar mi llanto al escuchar tu voz. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá mi mejor amiga. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá mi mejor amiga. Hoy te digo estas palabras, pongo en tus manos mi suerte. Te habla tu hijo pequeño, sonrío desde tu vientre.